Muy buenas tardes a todos. De parte del equipo de Campus MFI les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Adalid Herrera y antes de iniciar les comento que tendremos un espacio específico para hacer preguntas. Lo pueden localizar en la parte inferior de su pantalla. Esto debido al número de participantes para poder atenderles a todos. Por eso les pedimos amablemente que lo escriban en este espacio, si me ayudan con eso, por favor. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Evodio Sánchez Rodríguez. Él es doctor en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac, maestro en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y bueno, actualmente está a cargo de la Dirección de Responsabilidad Social en CEMEFI. El día de hoy nos compartirá cómo el distintivo impulsa a que las organizaciones, sus organizaciones, perdón, pues vayan más allá del cumplimiento a partir del distintivo. Entonces, doctor, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Adalid. Pues antes que nada, buenas tardes ya a todos y a todas. Y pues sin más, vamos a comenzar con esta presentación que he preparado. Espero que ya la vean bien. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Esta presentación para todos los participantes la tendrán disponible una vez terminada la sesión. Y bueno, pues he nombrado a la presentación como la ventaja competitiva del distintivo SR, beneficios, rentabilidad e impacto para empresas y comunidades. Empezaré primero hablando un poco de cómo ha cambiado el mundo empresarial, ¿no? Sobre todo a lo largo de estos últimos 20 años, ¿no? Inicios del siglo, ¿no? Cómo los consumidores eh, están más informados, ¿no? Y obviamente prefieren comprometerse con marcas, ya sea que sean responsables o que dañen menos al ambiente, dependiendo de su naturaleza del producto, o por su compromiso o por su misión, ¿no? Entonces, los consumidores hoy cada vez son más comprometidos, ¿no? Y de alguna manera varias consultoras como McKinsey y Nielsen lo soportan, ¿no? Eh, Hoy en día tenemos ya más de 2.400 empresas socialmente responsables, ¿no? Durante el ciclo 2024-2025. En el 2026 ya estamos llegando a las 2.500. Y también como ya al inicio de este siglo había pocos papers, pocos artículos acerca de que realmente la responsabilidad social estuviera ligada a un mayor rendimiento en las empresas. Hoy en día, a medida que ha avanzado la medición de la responsabilidad social en diferentes indicadores, ya existe, ya veo mucho más papers, ¿no? Enfocados a cómo el hecho de hacer eh, iniciativas de responsabilidad social, sobre todo creo que el criterio que está teniendo más impacto y que produce mayores resultados, pues es el ambiental, ¿no? Sobre todo porque es algo que los inversionistas valoran mucho, ¿no? Porque si van a poner su dinero en alguna empresa, pues estas quieran que no dañe el ambiente porque sabe que las regulaciones o no tardan en llegar en ese país en donde funciona la empresa o ya están funcionando y pondrían en riesgo digamos, el precio de la acción en el futuro. Entonces, el ambiental es sumamente importante, ¿no? Es el que en el distintivo vemos mayor avance en los indicadores y seguido por el social y el de gobernanza en el último lugar, ¿no? Entonces, pero también hemos visto que las empresas que han aumentado en mayor medida en todos los indicadores en promedio el nivel de responsabilidad social a través de la medición de todas las empresas que han estado participando en las últimas tres convocatorias, nos hemos dado cuenta que cuando una empresa tiene muy alto el criterio de ambiental con respecto a los otros, por lo regular el social o el de gobernanza son descuidados y están en mayor nivel. Pero aquellas empresas que mantienen un grado de gobernanza muy similar al social y al ambiental, ¿sí? Son las que continuamente producen mayores resultados en general en todos los indicadores. Y tiene sentido porque la gobernanza se trata sobre todo de tomar mejores decisiones para los grupos de interés, ¿no? Entonces, eh,
Pues estos son las cuestiones de cómo ha cambiado, ¿no? El mundo empresarial. La verdad es que a principio de año di una plática de todas las cosas que están cambiando en demografía, ¿no? La población está envejeciendo, eh, hogares más pequeños, ¿no? También esto ha cambiado la dinámica en el hogar, parejas que ya no quieren tener hijos, ¿no? Y obviamente, pues esto ha pegado en la parte demográfica. Se espera que en el 2040 tengamos un país, pues en donde haya principalmente personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, pues obviamente esto cambia la dinámica en el trabajo y es un tema de responsabilidad social, por supuesto. Entonces, pues bueno, el mundo está cambiando, ¿no? Es caótico, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Empresas que siguen dañando al ambiente y que obviamente, pues eso nos mete en problemáticas fuertes en cuestiones de agua, ¿no? Que de alguna manera es escasa cada vez más, ¿no? Pues si no se hace algo al respecto, pues vamos a tener problemas de agua, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, y la parte de la huella de carbono de las empresas, bueno, pues es un tema que siempre se está hablando, ¿no? En el sentido de que eso nos va a llevar pues a un problema climático fuerte, inclusive se habla de pues extinción de miles de especies, ¿no? Y también cambios en el clima, huracanes, virus, etcétera, todo lo que produce un cambio climático. Eh, Mas, sin embargo, pues como dicen, el mundo se sigue moviendo, ¿no? En algún día seguramente estos pronósticos se van a cumplir, pero hoy en día pues hay muchas personas preocupadas por este tema de la parte ambiental. Entonces el mundo está cambiando y nos surge una pregunta, ¿no? Que yo a través de estos años que he estado en CEMEFI, ya prácticamente 5 años en CEMEFI, dentro de la Dirección de Responsabilidad Social, me pregunto, ¿qué significa ser una empresa socialmente responsable? Hemos hecho varios estudios, ¿no? Dentro de la Facultad de Responsabilidad Social en Anáhuac, en el aspecto de qué es lo que hace que una persona sea socialmente responsable. Y, eh, y me he preguntado varias veces si es algo que se puede aprender en una aula, ¿no? Y definitivamente hoy con toda la experiencia que he vivido, yo creo que es algo que no se puede aprender en el aula. O sea, ser una empresa socialmente responsable o con un curso es prácticamente imposible, ¿no? Porque la responsabilidad social no es un documento, no es una política, es una cuestión de ser, hacer y de alguna manera de valorar, ¿no? El bien sobre los grupos de interés. Por lo tanto, puse una definición, ¿no? Que esto va más allá de cumplir con la ley y es de manera voluntaria y estratégica, definitivamente, que buscan beneficiar a los grupos de interés, ¿no? Me gustaría dejar claro que, porque me ha pasado con muchas pymes que confunden la responsabilidad social con la filantropía. O sea, la filantropía, porque dicen, no, nosotros ya somos muy socialmente responsables porque damos ayuda a muchas organizaciones o a personas que lo necesitan. La filantropía no es responsabilidad social. La responsabilidad social convierte compromisos sociales en ventajas competitivas que agregan valor al negocio y que por supuesto integran la parte social, ambiental y por supuesto la ética en los modelos de negocio, ¿no? Entonces, eso es una empresa socialmente responsable, pero para ser una empresa socialmente responsable, me gustaría pasar el siguiente video que a mí sinceramente me impactó mucho cuando lo vi y que tiene que mucho que ver con lo que se requiere, ¿no? Para ser una empresa socialmente responsable. A veces pensamos que es postular en el distintivo, hacer el bien, pero es una cosa mucho más profunda, es un acto de valor. Y para esto dejo este video. Es duro, ¿no? Nos hace reflexionar mucho, pero vale la pena, ¿no? Ponerle atención. Entonces lo pongo, dura unos pocos minutos y espero al final reflexionar sobre esto. Un teólogo alemán, encerrado en una celda nazi, escribió algo que hoy explica el mundo mejor que cualquier analista político. Dijo:
La estupidez es un enemigo más peligroso que la maldad. Se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Era pastor, teólogo y uno de los pocos líderes religiosos alemanes que se opuso abiertamente a Hitler desde el principio. Conspiró para asesinarlo. Fue arrestado, encerrado en un campo de concentración y ejecutado en abril de 1945, 3 semanas antes de que terminara la guerra. Tenía 39 años. Pero lo que escribió en esa celda sigue siendo lo más lúcido que se ha dicho sobre por qué el mundo funciona como funciona. Lo escribió en 1943, desde la prisión de Tegel, viendo algo que lo perturbaba más que la crueldad de los guardias. Veía cómo Alemania entera, médicos, profesores, pastores, gente educada, gente religiosa, gente que había ido a la universidad y leído libros y criado hijos, había aplaudido a Hitler. Y la pregunta que lo obsesionaba no era cómo fue posible el mal, era cómo fue posible que gente buena lo aplaudiera. Esa distinción lo cambia todo. Bonhoeffer dijo esto: contra la maldad puedes luchar. Puedes denunciarla, resistirla, encerrarla. La maldad tiene una lógica. Quiere algo. Y porque quiere algo, puedes anticiparla. Pero contra la estupidez no tienes defensa. Porque la persona estúpida, y aquí viene lo importante, no es alguien con poca inteligencia. Es alguien que ha renunciado a usar su juicio propio. Alguien que ha entregado su capacidad de pensar a un líder, a un grupo, a un eslogan, a una ideología. Y una vez que eso ocurre, no puedes convencerla con hechos. No puedes apelar a su razón, porque ya no tiene razón propia, tiene la razón de otro. Y aquí viene algo que casi nadie explica cuando habla de Bonhoeffer. Él no estaba hablando de personas ignorantes. Decía explícitamente que la estupidez ocurre más en personas que acaban de adquirir poder social, o que pertenecen a grupos con mucho poder colectivo. Cuanto más poderoso es tu grupo, más fácil es que dejes de pensar por ti mismo. Porque el grupo te da identidad, te da seguridad, te da respuestas. Y pensar por tu cuenta de repente tiene un coste que antes no tenía: el rechazo de los tuyos. El malvado actúa solo. Necesita esconderse, necesita mentir, tiene límites. Pero el estúpido es instrumento de otros. Y lo peor, no sabe que lo es. Se siente convencido, se siente parte de algo grande, se siente del lado correcto. No fueron los monstruos quienes destruyeron Alemania. Fueron millones de personas normales que entregaron su criterio a un movimiento y dejaron de hacerse preguntas. No eran malvados, eran algo peor. Eran obedientes sin pensamiento propio. Y ahora mira a tu alrededor. Gente que repite eslóganes sin saber de dónde vienen. Gente que comparte titulares sin leer el artículo. Gente que odia a personas que nunca ha conocido porque alguien les dijo que eran el enemigo. No son malas personas, son personas que han dejado de pensar por sí mismas. Y no lo saben. Ese es el problema. El estúpido nunca se reconoce. Se siente informado, se siente despierto, se siente más listo que los demás. Y eso lo hace imposible de alcanzar. Entonces, ¿qué se hace? Bonhoeffer tenía una respuesta, y no era la que esperarías. Decía que la estupidez no se cura con educación, no se cura con información, no se cura con mejores argumentos. Porque el problema no es que la persona no sepa, el problema es que ha decidido, consciente o inconscientemente, que la aprobación de su grupo vale más que su propio criterio. Y eso solo se rompe desde dentro. Con un acto de coraje, no de inteligencia. Con el momento en que alguien decide que prefiere pensar solo a pensar acompañado pero sin pensar. Bonhoeffer escribió todo esto sabiendo que iba a morir. No escribió para publicar un libro. Escribió para que alguien, algún día, entendiera qué había pasado realmente. Y lo que pasó no fue que un monstruo tomó el poder. Lo que pasó fue que millones de personas decidieron que pensar por sí mismas era demasiado incómodo. La pregunta que te dejo es simple. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo dentro de tu grupo que sabías que no iban a aplaudir? Si no te acuerdas, quizás el problema no es que seas estúpido. Es que dejaste de pensar y no te diste cuenta. La estupidez no se cura con información, se cura con coraje. Pues a mí este video realmente me impactó, sobre todo porque es algo que vivo continuamente, ¿no? Es algo que
Llego con empresas y me preguntan, ¿y por qué tenemos que hacer responsabilidad social? Y yo les digo, pues tenemos que hacer responsabilidad social porque no estamos haciendo bien las cosas, empezando por nosotros mismos. Nos bañamos con agua caliente sin hacernos la pregunta de dónde viene esa energía para calentar el agua, ¿no? No separamos correctamente nuestra basura en nuestra casa y no sabemos, porque dicen, no, pues es que la van a revolver toda y pues ¿para qué hacemos algo? Y así pues podemos ir cosa tras cosa, ¿no? Oye, pues hay que correr a alguien, pues hay que correrlo. Y no nos hacemos la pregunta, ¿y qué va a hacer esa persona si la corremos? No tenemos muchas veces el valor de decir que algo está mal. Muchas organizaciones de la sociedad civil, la verdad es que no les gusta platicar conmigo porque la primera pregunta que les hago es, está muy bien, qué bueno que estás ayudando. ¿Y cuál es tu impacto? O sea, ¿cómo estás cambiando el problema? ¿Qué estás haciendo? Si te va a dar un dinero, vas a conseguir, quieres que te pongamos en contacto con empresas del distintivo para conseguir donaciones, pero ¿cuál es tu impacto? Y ahí están las respuestas, ¿no? Las verdades son verdades incómodas, pero a veces hay que tener el valor de decir las cosas que están mal, decirlas abiertamente, porque si callamos, si no decimos nada, se convierte en el status quo. Para mí eso es ser una empresa socialmente responsable, ¿sí? Estar dentro de una organización y decir lo que no está bien para los grupos de interés. Y no porque un director diga que está bien, ¿no? En aras de una mejor utilidad, nos vamos a quedar callados. Entonces, para mí eso es la verdadera naturaleza de ser una empresa socialmente, es la capacidad de ver las cosas que estamos haciendo mal y eso es lo que quisimos dar de cambio en el modelo del distintivo. ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde estoy? Hoy la gran mayoría de las empresas está todavía, afortunadamente venimos avanzando bastante bien, pero estamos todavía en la política. No la implementamos, no la echamos a andar, no hacemos que esas cosas sucedan. Entonces, para mí eso es ser una empresa socialmente responsable y hay que tener valor para hacerlo, empezando por nosotros mismos. Cosas que impulsan la responsabilidad social, ¿no? Temas candentes que de alguna manera se muestran en los avances en esos indicadores y que tenemos los mayores problemas. Por ejemplo, en medio ambiente, pocas empresas están midiendo su huella de carbono, su eficiencia energética. La gestión de residuos va avanzando bastante bien, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? Economía circular, sobre todo por temas de regulación internacional, pero hay mucho por hacer. En derechos laborales, el trabajo digno, compensación digna son cosas que obviamente preocupan, ¿no? Son temas, tenemos un país donde hay 60 millones de pobres, 20 millones en pobreza extrema, el promedio del salario es de 8,000 pesos, ¿no? ¿Con quién vive con 8,000 pesos mensuales? A veces no queremos reconocer las grandes tensiones, reconozcámoslos así de franco, la gran tensión que existe en las empresas, ¿no? Esos ambientes tóxicos provocados mucho por la polarización, ¿no? Entre cuatro generaciones que están trabajando y que se entienden poco y que de alguna manera a veces dicen, oye, ¿para qué hablemos de DEI, ¿no? ¿Para qué hablemos de diversidad, de equidad, de igualdad? Porque es un tema importante, es un tema que logra que realmente el capital humano sea un activo importante. En cuestiones de inversión social, dejar de hacer filantropía y realmente inversión social, crear empleo local, promover la cultura, respetar los derechos humanos, ver que en la cadena de valor también se respete, son cosas importantes. Y en un país también, en el caso de la gobernanza, en un país altamente corrupto, ¿no? Pues necesitamos que esas decisiones que estén tomando la alta dirección y cada decisión que tomamos todos los días, ¿no? Pues de alguna manera tenga esa, pues de alguna manera esa reflexión de a quién dañamos, qué hacemos y hacernos la pregunta de ir a preguntarles a esos grupos de interés qué piensan acerca de nuestras decisiones. Es difícil, definitivamente es difícil poner de acuerdo a muchas personas, pero es el camino correcto, sobre todo cuando hay tiempo. Cuando no hay tiempo, pues estoy de acuerdo que busquemos el máximo nivel de beneficio o la afectación menor,
pero no todas las decisiones son urgentes y las decisiones importantes por lo regular hay tiempo. Nada más que dejamos pasar el tiempo y obviamente pues no hacemos lo correcto. Entonces, esos son los ejes de la responsabilidad social, ¿no? Eh, para aquellas empresas que son nuevas, realmente el proceso es sencillo, lo hemos simplificado bastante. Hay que registrarse en una plataforma automatizada, hacer el autodiagnóstico. Ese es el proceso del distintivo. O sea, realmente la empresa es la que pone el nivel de desarrollo en el cual se encuentra y después de postular a través de evidencias que de alguna manera soportan el nivel de desarrollo, que son 5 en el que se encuentra la empresa, es revisada por un evaluador y ese evaluador decide si es el nivel correcto en el que postulo o se está entendiendo mal, ¿no? Y finalmente acreditamos a las empresas socialmente responsables para empezar el proceso de mejora continua. Eso es quizás la batalla más fuerte que estamos librando en el CEMEFI, es cómo dejar de ver al distintivo como una cuestión de cumplimiento, como una cuestión de imagen, ¿no? Y más bien ver al distintivo como un proceso de mejora continua, en donde nos está diciendo continuamente los temas materiales, que ahora es un cambio que hicimos recientemente. Los temas materiales son los que afectan más directamente a los grupos de interés, ¿no? Entonces, para mí eso es el distintivo. Reconocemos que no es un camino que se cambia de una postulación a otra, por eso hay que estar continuamente midiendo, comparándonos contra la industria para poder decir cuáles son las mejores prácticas, copiarlas, alinearlas y seguir avanzando. Ese es realmente pues de alguna manera la naturaleza, ¿no? El ADN del distintivo hoy en día. Les dejo, digo, para aquellos que no conocen, yo creo que muchos de ustedes ya conocen los niveles de desarrollo del distintivo. Un compromiso inicial es pues tener un plan, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llevar el indicador. Obviamente necesitamos una política en el nivel 2, ¿no? El nivel 3 es pues deja el papel y ponte a implementarlo, publica la política, capacita en la política y espera problemas, porque una política trae problemas, por supuesto que sí. Y la manera en las que los resolvemos y hacemos frente se llama responsabilidad social. O sea, responder ante esa política y dar la cara, ¿no? No decir, no, o sea, es que ya no, perdón, esa política está mal, la vamos a bajar. No, es que esa es la política y hay que cumplirla. La 4 es cuando mides los resultados en el tiempo y pones una meta. Y el nivel 5 es cuando logramos que eso que estamos haciendo de responsabilidad social, que creo que es lo más difícil, es sacar de la caja, el salir de la caja prácticamente, es lograr que no solamente beneficie a los grupos de interés, sino que cree valor a la empresa para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. Esos son los 5 niveles de desarrollo. Y hoy en día, si promediáramos a todas las empresas, tenemos un 2,55, ¿no? Entonces, querría decir que el 55% de las empresas más o menos ya está implementando, pero todavía tenemos un 45% que se encuentra en la política, ¿no? Eh, si alguien dice, oye, ¿y si estamos mejorando? Pues aquí están los datos de 3 convocatorias. Hemos crecido en las pymes un 11%, diría, oye, pues 11% es poco, pero vean cómo en cada ámbito, año con año, logramos que más empresas logren o empiecen a implementar sus políticas. Eso para nosotros parece un logro pequeño, pero así es la sostenibilidad. Son avances pequeños, continuos en el largo plazo. Y también, obviamente, las diferencias entre lo postulado y el evaluador ya ahora en pymes es del 23%, en grandes ya disminuyó, ya es menos la diferencia, pero como ven, vamos avanzando. En el caso de las grandes, con 3 convocatorias, el crecimiento ha sido mayor, 18% ya en el nivel de desarrollo, ya estamos en 2,6 en las grandes. Eso la verdad es que me sorprendió, sobre todo en la última convocatoria, un incremento bastante amplio, ¿no? En las grandes, ¿no? O sea, parece ser que las grandes ya están reconociendo
prácticamente el hecho de la importancia de implementar. También la variación entre lo postulado y el evaluador ya bajó del 23 al 18%. Y eso, cuando alguien me dice, bueno, ¿y si estamos avanzando? Pues estamos avanzando no al ritmo que a mí me gustaría, pero es raro que alguien cambie, y sobre todo un grupo de empresas tan grandes, en una o dos convocatorias. Es una cuestión de un proceso de ir mejorando y enfocando, ¿no?, a los indicadores. También la nueva manera de postular, en donde el enfoque va a estar en los indicadores que representan los temas materiales de las empresas por industria. Eso nos va a ayudar a que el crecimiento sea mucho más sostenible y mucho más acelerado, para que las empresas no se distraigan en tantos indicadores y se enfoquen realmente en aquello que está afectando a sus grupos de interés. Entonces, pues esos son los datos hoy en día de cómo está el distintivo. Por supuesto, el ambiental, si se fijan, es el que más resalta en las grandes, ¿no? Y al igual que la gestión de la responsabilidad social y de los derechos laborales en las grandes, pero bueno, hay otros que todavía se mantienen tímidamente avanzando, como es asuntos de los consumidores, que es uno de los que cuando ese avance, yo creo que ese es como como mucho de la raíz de los problemas está ahí, porque el consumidor, pues de alguna manera es el que obliga a las empresas a cambiar con su compra, y todavía falta avanzar mucho en cómo informamos acerca de los productos y servicios que las empresas ofrecen a sus consumidores y clientes. Entonces, bueno, pues esos son los datos de cómo va el distintivo. Si alguien decía, hoy sí estamos avanzando, pues ahí están datos tal cual es de cómo estamos avanzando. Ahora, ¿qué gana una empresa? Porque esta es una pregunta obligada que sobre todo me pasa en las pymes, ¿no? Que me dicen, oye, pero ¿por qué debemos de entrar? Voy a andar más en esto de por qué, qué ganamos, ¿no? Porque parece ser que hoy, aunque para algunos, ¿no?, hacer responsabilidad social, pues es un acto un poco ya de sentido común, ¿no? Pero pues el sentido común no es el mismo que tienen otras personas, ¿no? Entonces, lo pongo esto como datos de lo que genera el estar postulando el distintivo, pero no solo postular, sino entrar en un proceso de mejora continua, buscando que la responsabilidad social tenga un valor tangible en el negocio. Entonces, puede impactar la reputación y la marca definitivamente, pero en el corto plazo, ¿no? Porque los consumidores no son tontos, y si ven una simulación, ¿no? O sea, estar simulando bondad, ¿no?, pues rápidamente se dan cuenta tanto los inversionistas como los consumidores. Pero en un corto plazo puede traer reputación y marca, y en el largo plazo, por supuesto, puede crear una marca muy sólida. ¿Nos ayuda a gestionar riesgos? Sí, muchas pymes me han dicho, qué bueno que tuve las políticas de entrada al distintivo, porque eso me salvó de muchos problemas cuando empleados demandaron, ¿no? Y que pidieron las políticas de condiciones de trabajo, políticas ligadas a salud y seguridad, ¿no? Y que eso pues ayudó de alguna manera en esas demandas que se tenían con empleados, ¿no? Entonces, en ciertos casos llega a ayudar bastante la gestión de riesgos, ¿no? Encontrar, sobre todo por industria, dónde están los problemas, ¿no? Hoy vienen. Quizás después valdría la pena hacer otra presentación que tengo planeada con Campus, de todas las leyes que hoy están circulando ya en el mercado, cuáles nos afectan. No todas las leyes entran de manera inmediata, algunas entran paulatinamente, ¿no? Como la ley de la silla, ¿no? Como la economía circular. No es que entren o sea, la economía circular se publicó, por ejemplo, en este año, pero no entra inmediato y en todas las industrias y con la misma velocidad, y depende del tamaño. Pero es importante empezar a conocer cómo nos va afectando y cómo va madurando esa ley, para ver también cómo nos subimos en ese tren, ¿no? Otra cosa, de innovación y eficiencia, ¿no? Esto es bien importante porque hoy en día, eh, la, por ejemplo, en el caso del distintivo, ¿no? La parte de competencia frente a otras normas, certificaciones y demás, realmente no está en el precio, no está en sus valores, sino está en la innovación que va generando la oferta del distintivo, y que no podemos parar. O sea, cada año hemos estado en un ritmo muy acelerado de innovación. A lo mejor ya nadie lo recuerda, o siempre que hay un avance, rápidamente lo olvidamos, pero
Hace 5 años, ¿no? En mayo de hace 5 años del 2021, todo era manual. Todas las empresas mandaban su formato por Word, se pagaba por correo. Hoy en día automatizamos todo eso. Y eso, pues sí, fue una innovación en Cemefi, no en el mercado. Pero evidentemente el estar innovando continuamente, hoy ya pusimos a disposición de todas las empresas de un informe de sostenibilidad con un clic, siempre y cuando bajen su carta de dictamen, logramos eficiencia, reducimos muchos costos, hicimos mucho más rentable el distintivo y alguien dice, bueno, es rentable, están ganando dinero. No estamos ganando dinero, ese dinero lo hacemos para financiar sobre todo el producto de las pymes, que es un producto que sinceramente no, o sea, tenemos pérdida, ¿no? Entonces, avanzar nosotros en la parte de las convocatorias con las pymes es muy importante porque son a las que tenemos que invertir mucho en capacitación con ellas y subirlas al barco y a las cadenas de valor. La atracción de talento también es importante, ¿no? O sea, si realmente un empleado percibe que la empresa está responsabilizándose por sus impactos, puede hacer que esa empresa se sienta leal a la empresa en el largo plazo y lo piense 2 veces antes de cambiar de trabajo, ¿no? Yo he visto muchos jóvenes, mi hijo es uno de ellos, ¿no? En donde acaba de salir de la universidad y recientemente recibió una oferta, ¿no? Y, pues, pues era casi el doble, ¿no? Que yo a esa edad no hubiera dudado ni un instante, la verdad, en cambiarme. Y me dijo, no me voy a ir. Le dije, ¿por qué no te vas a ir? Dice, porque es una empresa que me permite trabajar desde la casa, tener una vida cómoda, estudiar mi maestría, ¿no? Dice, y además me toman en cuenta. Cuando dijo eso me quedé callado, o sea, dije, eso es lo importante, ¿no? A veces pensamos que todo está en los sueldos, en las a veces está en cómo tratamos a los empleados. Por supuesto, nos permite accesos a mercados, a cadenas de valor, sobre todo en el caso de las pymes, ¿no? De hecho, muchas de las pymes entran por eso. Qué lástima que solo entran para entrar a una licitación o para entrar en una cadena de valor y una vez que lo obtienen, pues ya no vuelven a postular, ya no siguen con ese proceso de mejora, ¿sí? Que los va a llevar a otras ligas y que es importante. Y también el financiamiento, ¿no? Ya varios bancos mexicanos y extranjeros financian muchos de estos programas siempre y cuando demuestren que hay una mejora en lo ambiental o en lo social, ¿no? O inclusive en la manera de tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que gana su empresa eh, eh, con entrar al proceso de mejora continua que implica el distintivo. Pero quiero pasar este video porque a veces todo lo que yo acabo de decir parece que tiene que ver con el valor que se necesita, pero muchos de los que estamos aquí hemos estado en la penosa necesidad de tener que decirle a una persona que ya no puede trabajar con nosotros, ya sea por un problema de mercado, ya sea por un problema que tiene un mal desempeño, ya sea por lo que sea. La pregunta es, ¿lo hacemos con responsabilidad social? Y ese es un ejemplo de miles de cosas porque todos los días tomamos decisiones de responsabilidad social. Entonces les dejo este videíto para que veamos cómo se presenta la responsabilidad social en el día a día en el que estamos operando. ¿Qué me sugiere que les diga? Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. El efecto positivo. Gano como 90,000 al año. El desempleo da que 250 por semana. Es uno de sus efectos positivos. La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras no sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente.
Es una especie de defensa. Váyase al diablo. Eso dirán mis hijos. ¿Que los niños lo admiren es importante? Sí, sí, o lo era. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, ¿por qué se acuestan con modelos? No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen, y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. A mí me encanta este video en particular porque muchas veces pensamos que la responsabilidad social es hacer algo bueno, es dar más dinero, es dar eh, una mejor pensión, un mejor sueldo. No, se trata de hacer que las personas amen lo que hacen y se sientan orgullosos de lo que hacen. Yo la verdad, con mucha tristeza a veces veo personas que van a trabajar con la misma actitud de decir, bueno, pues estoy aquí porque me pagan. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de ambos, ¿no? No solamente de, hay que hacer todo por los grupos también hay que ser responsables a los grupos de interés y decirles, ¿y a ti te gusta tu trabajo? ¿Quieres una mejor capacitación? ¿Quieres un mejor sueldo? ¿Quieres mejores prestaciones? ¿Quieres mejor de todo? Pero la pregunta es, ¿y a ti te gusta tu trabajo? Porque si no, aunque cambiemos todo, condiciones de trabajo, hagamos todo lo mejor, a veces se nos olvida el sentido común. Hay que buscar que nuestros empleados de veras quieran estar en esa empresa y que se sientan orgullosos. Por eso cuando me dicen, oye, esta pyme que quiere entrar, le digo, no, es que es una pyme que no voy a ir por ella porque no está lista. Está pensando en pagar la siguiente nómina. Nadie que esté pensando en sobrevivir puede hacer responsabilidad social. Está pensando en sobrevivir. Se le pueden dar atisbos, se le puede dar capacitación, pero no es el momento. Sí. Entonces, hay que saber cuándo son los momentos de las empresas, ¿no? Cuando las empresas quieren crecer. Por eso yo les decía que es difícil aprenderlo en un curso. La responsabilidad social es una cuestión de estar en la situación, ya sea por un riesgo, por algo que hicimos mal, ¿no? Y que ahora se nos está pagando la factura por una cuestión de principios que tenemos arraigados desde hace mucho tiempo y que nos hacen surgir en la situación idónea esa ética que tenemos de manera personal. Y ahí es cuando se distinguen a los grandes líderes de los líderes mediocres que solamente buscan la utilidad. Es cuando un líder dice, esto nos puede dar más utilidad, pero estamos haciendo malas cosas. Entonces, sí, hay que centrarse en la persona, pero no es el centrarse en la persona que muchas veces nos imaginamos decir hay que hacer todo por ellos. No, enseñémoslos a pescar. De lo contrario, lo único que vamos a buscar a hacer con esas personas es lograr dependencia, ¿no? Y conformismo, ¿no? Entonces, ubiquemos bien qué es la responsabilidad social, porque la responsabilidad social no se trata con cuestión de ir a recibir el premio, sacarse la fotografía, se trata de un proceso que inicia
cada vez que inicia un proceso distintivo y de mejorar continuamente y de una manera genuina. Eh, sí, la RC es rentable, ¿no? Ya hablamos un poco de la satisfacción laboral. La satisfacción laboral tiene que ver con muchos factores. Nosotros tenemos por ahí un indicador que se llama compensación digna, ¿no? Las empresas nos mandan cerca de 1,000 evidencias diferentes sobre la compensación digna, ¿no? Desde el sueldo, desde las nóminas, desde el pago del gimnasio, el pago de los gastos médicos, o sea, todo tiene que ver con eso. Dice, oye, pues les damos más, deben de estar más satisfechos, nos mandan sus condiciones laborales, nos mandan el sueldo emocional, nos mandan tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante medir la satisfacción, que ahora está dentro del distintivo esta parte de la satisfacción del empleado. Hay que llegar hasta el meollo de qué es lo que hace feliz. Y cada empleado es distinto, ¿no? Bajo una cierta plataforma. Yo creo que ese es uno de los indicadores más importantes del distintivo, no digo que el más importante, pero tiene toda una capa abajo, o sea, depende de muchos otros indicadores, depende de un sueldo, de la compensación, depende de las condiciones de trabajo, de la salud ocupacional, de tener las políticas adecuadas para el crecimiento, para la capacitación, depende de muchas cosas, es un equilibrio entre muchos indicadores que además varía de acuerdo a la edad o de acuerdo al tiempo del empleado dentro de la organización. Es una ciencia, es una innovación, o sea, no hay límite de innovación en ese indicador porque hay tantas cosas que podemos hacer y solo estoy hablando de un indicador, ¿eh? No se diga de los consumidores, hay varios que hablan de los consumidores en la parte de asuntos de los consumidores. ¿Cómo hacemos al consumidor consciente, ¿no? De lo que representa, primero que sepa usar el producto, segundo que sepa lo que implica construir ese producto, tanto en su huella de carbono como en todos los, digamos, insumos que utiliza y si de alguna manera son amigables o no y que ellos tomen su decisión. Y lo más importante, lograr que no se convierta en un consumismo, ¿sí? Marcas que dicen, mejor tráeme y te lo arreglo, pero no compres. No sigas comprando porque cada compra es un desperdicio de materiales. Entonces, hay mucho que avanzar, definitivamente, ¿no? Pero no cerremos los ojos, ¿no? Y por otro lado, también cambiar la manera en la que toman las decisiones los inversionistas. Sí, la utilidad es importante, sí, el ingreso es importante, es parte, pero es uno de los criterios. No es el todo, porque preocuparnos por la utilidad de ese año y del bono de los directores de ese año pone en riesgo la existencia de la empresa en el largo plazo. Entonces, cambiemos el ADN de cómo los inversionistas toman sus decisiones y cómo las personas de la alta dirección toman las decisiones. Pero ¿saben cuándo es cuando las empiezan a cambiar? Cuando ustedes se los dicen, cuando se quitan el miedo de decirle a ese director, se están tomando las decisiones incorrectas, pero tenemos miedo. Tenemos miedo, como decía el otro, de decir las cosas, de que nos corran, de que vayan a decir algo, de que ya no nos tomen en cuenta. Nos importa más el pertenecer que en decir las cosas que realmente están pasando. Para mí eso es ser responsable, el no quedarse callado. Y para eso el distintivo ayuda mucho. ¿Por qué ayuda mucho? Porque tiene benchmarking de la industria. Dice, oye, mi competencia sí está haciendo algo diferente a nosotros. Porque para eso también hay que saber decir las cosas, ¿no? Invertimos el primer trimestre del año, impartí un curso de cómo transformar los negocios y traté de transmitir en todos esos alumnos cómo presentar iniciativas de responsabilidad social a directores. Y no se trata de presentar bondad, se trata de presentar valor, se trata de hacerlo con números, con soporte, porque ese es el lenguaje que hablan los directores, ¿sí? Que hablan los inversionistas. Si apelamos a su bondad, no existe la bondad. Si existiera la bondad, ya hubiéramos cambiado.
pero sí existe la ambición. Entonces, si existe la ambición, utilicemos las palabras correctas para convencer. De otra manera va a ser muy difícil. Y eso es lo que te está tratando también de hacer el distintivo, dar mucha información. Damos talleres de cómo utilizar los tableros y cómo utilizar la inteligencia artificial para poder demostrar y hasta hacer la presentación con inteligencia para llegar y sentarse con esos directores y demostrarles el valor de la responsabilidad social dentro del negocio. Para mí eso es la responsabilidad social que genera rentabilidad. Eh, Ahora, en las comunidades, ¿no? Que esto es importante, eh, prosperar en una comunidad que sufre, ¿no? Pues es prácticamente, pues, ponernos un sello hacia el fracaso, ¿no? Entonces, eh, es importante, nosotros recibimos muchas quejas, ¿no? Continuamente de empresas socialmente responsables que dicen, oye, falló acá, tengo que intervenir en el sentido de decirles, bueno, sí, falló, este es un indicador en el que falló la empresa. La pregunta es si la empresa se va a hacer responsable. No tanto si falló o no, y por eso le vamos a quitar el distintivo. Se le va a quitar el distintivo de aquella empresa que no se hizo responsable sobre ese impacto. Y empezó a transformarlo, a hacerlo, a hablarlo, a decirlo, porque yo no crean que cuando me llega algo así, pues también trato de hacerme mucho, y quién lo dice, y cómo lo dice, y en qué contexto, y en qué afectó, porque a veces fue una cosa temporal, a veces sí fue algo que está siendo crónico, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de estar muy atentos a nuestro entorno y estar haciendo continuamente las preguntas a nuestros grupos de interés acerca de nuestros impactos positivos y negativos. A veces lo que pensamos que es un impacto positivo, sí, pero a un costo muy alto. Y a veces ese impacto negativo es muy fácil transformarlo en algo positivo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en el modelo del distintivo estar viendo cuáles son las mejores, para cómo le están haciendo otras empresas que ya llegaron al nivel 5 en ese indicador, que significa que han creado valor. No inventemos el hilo negro. Mejor preguntemos, informémonos para llevar realmente ese beneficio que genera valor dentro de nuestras organizaciones. Mitos que yo veo en la responsabilidad social, eh, y que continuamente veo, por ejemplo, en las pymes. Oye, no, pues entrar al distintivo, es solo para empresas grandes, ¿no? O sea, no es para las pymes. Y yo creo que la responsabilidad social, sobre todo de una pyme que ya está lista para entrar a una cadena, para estar en una licitación completa. O sea, yo no conozco una empresa pyme que no quiera crecer, ¿no? Entonces, si queremos trabajar con las empresas grandes, pues es la manera de crecer. Necesitamos trabajar bajo las culturas de esas empresas grandes. Y muchas empresas grandes ya exigen en su cadena de valor la responsabilidad social. Entonces, la responsabilidad social no es solo para empresas grandes, puede ser para cualquier empresa. Y estas empresas que están en la etapa de supervivencia, por eso yo les digo, a lo mejor no es momento de entrar en un distintivo, pero sí es en un momento de empezar a pensar en prevenir, ¿no? O sea, hay cosas que dicen, bueno, estoy de acuerdo, no puedes hacer gran cosa porque la responsabilidad social muchas veces empezarla a implementar cuesta, ¿no? Empezando por el costo del distintivo o empezar a crear las evidencias. Tiene un costo, por supuesto, eh, pero también tiene un beneficio en las entradas que nos permite entrar a nuevos negocios. Pero aquellas empresas que todavía no están listas, les doy, a lo mejor deberemos de hacer un manual en servicio de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, apaguen las luces, cambien los LEDs, empiecen a separar la basura que producen. O sea, eso no tiene ningún costo. Empiecen con una cultura, empiecen por tratar buenos días, ¿no? Empiecen con informar a los empleados qué se va a hacer, hacia dónde quieren ir, ¿no? Si crecen, qué podrían lograr. Eso no cuesta, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Como empezar a ser realmente empresarios responsables que no tienen un costo. Y para eso es importante que esas empresas al menos entren en los talleres, si no, en este momento no van a entrar al sitio, pero entren en los talleres
y entérense, ¿no? Porque viendo de los ejemplos es como nace la necesidad de cambiar. Por eso les decía yo que es difícil aprenderlo en un curso. Más bien nace de estar viendo cómo otras personas progresan y de intentar hacerlo, ¿sí? De empezar a hacerlo. O sea, en serio, no tenemos a veces idea de cosas tan sencillas como es decir buenos días, aunque no nos contesten, porque luego muchas veces es que digo buenos días y ni siquiera es que no se trata de lo que haga el otro. Si esto se tratara de que el otro me tiene que decir gracias y me tiene que responder de la misma manera en la que yo estoy actuando, no, pues entonces, sinceramente, no habría avance, ¿no? O sea, porque la otra persona no ha cambiado. El que está intentando cambiar eres tú. Entonces, cambia tú primero para que la otra persona se refleje con pequeñas acciones. De lo contrario, no va a suceder nada. Si eres un jefe que tiene personas a su cargo, pues empieza a hablar con ellos, empieza a decirle, oye, ¿qué opinas? Que eso no solo des instrucciones, empieza a preguntar cómo están viendo la situación. Eso no cuesta. A veces las grandes soluciones vienen de los empleados. Entonces, ese sería el primer mito. El segundo es, implementar es muy costoso. Sí. Pues es muy costoso cuando nos ponemos un plan, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? No, pues quiero llegar al nivel 5. Oye, pues si estás en el uno, eso sí es muy costoso. Pero quizás si bajamos nuestras expectativas y, oye, conozcamos la naturaleza del indicador en este año, pongámonos en uno, pero el siguiente sí ya pongamos el plan de crear una política. Y a lo mejor nos quedamos en política porque no es un indicador que valga la pena desarrollar. Mejor me empiezo a de alguna manera centrar o alinear a indicadores que afectan más a nuestros grupos de interés, ¿no? Es muy costoso cuando queremos disparar para todos lados, es muy costoso cuando no tenemos un plan, es muy costoso cuando no sabemos a dónde queremos llegar y es muy costoso cuando no sabemos para qué es la responsabilidad social. Entonces, yo los invito a hacerse las preguntas críticas, ¿no? ¿Para qué queremos la responsabilidad social? Se puede lograr cualquier objetivo, pero sí entendamos que hay niveles, ¿no? El de cumplimiento, el de imagen y reputación, pues es uno muy corto y es fácil de alcanzar, pero el que es difícil de alcanzar es primero el de gestión de riesgos, que es el segundo, y el tercero el de transformación. Y hay que ir conforme va avanzando el negocio. Otro mito es, ya hacemos caridad, ya damos filantropía, ya ayudamos a otros. Muchas veces oye, construimos un estadio para que jueguen fútbol nuestros empleados. Oye, qué padre. ¿Y por qué lo hiciste? Hay obesidad, hay estrés, ¿cuánto tiempo se usa? ¿Organizaste partidos? ¿Cómo va a beneficiar esto? Ah, no, ahí lo pusimos nada más. Entonces cuando dices, no, pues es que eso cuesta muy caro, porque no sabes ni para qué lo creaste. No sabías si de veras existía a lo mejor en vez de eso hubiera sido más importante crear una guardería, porque tienes muchas mujeres que tienen hijos y que no saben dónde dejarlos. O sea, hay que estar primero conscientes de los problemas, tanto internos como externos a los grupos de interés y aparte, conocer los grupos de interés no es nombrarlos, es priorizarlos. Es decir, ¿a cuál afectamos más? Ah, pues primeramente seguramente a nuestros empleados, seguramente a nuestros clientes, a nuestros consumidores, después al gobierno, a nuestras comunidades. Hay que empezarlos a rankear, entender lo que quiere cada uno y dejar de hacer caridad. Y la otra es, no tenemos tiempo. Es muy difícil. Pues sí, es muy difícil cuando no nos capacitamos, no entran a los talleres, no preguntan, no leen las fichas. Hay muchas veces, es que ¿cómo le hago? ¿Ya leíste la ficha? No. ¿Ya le preguntaste a la inteligencia artificial que tiene MEFI que te puede decir cómo hacerlo con uno? No. ¿Y entonces qué estás esperando? Que tú me lo digas. Pues es que eso sí es complicado, ¿sí? O sea,
El no querer hacer absolutamente nada y pensar que prácticamente todo nos va a llegar de algún lado. No, o sea, hay que involucrarnos. El distintivo no es una cuestión para dejar que otros hagan, es una cuestión de involucramiento y de que realmente buscamos medirnos para crear un proceso de mejora continua. Esos son mitos que normalmente vemos, ¿no? Y que tenemos que romper. Pero también hay cosas que hay que cambiar, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta que usar la responsabilidad social o dar la imagen, y ahí tenemos grandes empresas que han hecho esto y que han pagado fuertemente el precio de hacer esto, ¿sí? Hay que reconocer que la responsabilidad no nace, no nace simplemente con el hecho de tener una buena imagen. Si no nace de esa conciencia de querer cambiar las cosas, de realmente hacer las cosas bien con nuestros grupos de interés, pues todo se convierte y se reduce toda la responsabilidad social a una estrategia de mercado. Es tanto como una cuestión mercadológica, ¿no? Y no podemos seguir en ese camino. Preguntas que hacen las empresas. Oye, ¿qué gano con hacer responsabilidad social? ¿No? O sea, si lo hago, o sea, me retan, o sea, me dicen, oye, pero ¿para qué lo hago? O sea, ¿qué gano? ¿Qué gano? Mejor produzco más bienes en vez de pagar el distintivo. Aquellos empresarios que no saben preocuparse y que hacen esa pregunta de ¿qué gano con esto? Son realmente empresarios que se preocupan solo por la reputación, por distintivos o por beneficios fiscales. Y yo a ellos les diría, si ayudas solo para ganar algo, no estás ayudando a nadie, estás comprando una imagen. Y creo que hay medios más efectivos para comprar una imagen que el simular que hacemos responsabilidad social. Entonces, tengamos cuidado con, ¿y qué gano con esto? O sea, es tanto como, o sea, ¿cómo que qué ganas con esto? O sea, es que no se trata de qué ganas tú. Una empresa tiene como misión un lucro a partir de sus productos y servicios y necesita de terceros para hacerlo. Entonces, si no te preocupas por ellos, pues vas a tener un problema en el largo plazo. Entonces dejemos de hacer preguntas como ¿qué gano con? Mejor sería mejor es, oye, ¿cómo le hago para generar ese beneficio? A lo mejor no sé. Mejor hagamos la pregunta correcta, pero no hagan preguntas de, oye, pues, ¿qué hago por mis grupos de interés o por qué lo tengo que hacer? O sea, es un nivel muy básico y un nivel prácticamente nulo, ¿no? Y de sobrevivencia, o sea, pues solo está preocupado por sí mismo y debemos cada vez más de dejar hacer este tipo de preguntas. Luego, la responsabilidad social no es un departamento, o sea, muchas veces, eso que lo haga el departamento de responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social es una cuestión de ser dentro de la organización y no tiene que ver con lo que hacemos, como hacer la política, tiene que ver con lo que somos. En pocas palabras, no se trata de crear una evidencia para postular en el distintivo. Se debe de notar en los salarios, en el trato humano, en las verdades incómodas que no queremos decir, en el impacto ambiental, en el liderazgo y en la cultura diaria. ¿Sí? Por eso existe el nivel 4, para medir el impacto y ver que estamos al menos solucionando año con año los problemas y dar fe de que hemos cambiado. Luego, otra cosa que es importante es, si queremos ser socialmente responsables, empiecen por despertar. ¿Y qué significa despertar? ¿Sí? Significa ver lo que normalmente se oculta dentro de las empresas. Es la explotación disfrazada, la contaminación que hacemos, que disfrazamos con progreso y con utilidad, o el marketing social disfrazado de compasión. En serio, despierten, despierten, por favor. En serio, cuando alguien hace responsabilidad social, se le queda marcado de por vida, por minúsculo que sea. Y a veces no es el resultado que uno espera. No nos van a publicar en el periódico
no nos van a dar una medalla, ¿no? Es el cambio que vemos en los demás y eso no tiene precio interiormente. Y tampoco se trata de regalar el dinero, de ganar menos, ¿no? Porque es que esto me va a costar mucho, va a ser un gasto. No, no, no. Se trata de transformar lo que estamos viviendo, porque si vemos a la responsabilidad social como algo en donde dices, oye, pues esto va a ser un costo, ¿no? Pues definitivamente no, ¿no? No tiene nada con dejar de producir o de vender o de crecer. Tiene que de alguna manera reflejar, ¿sí? Nuestra humanidad, nuestra conciencia y la verdad de nuestros actos. Y una manera de hacer la verdad de nuestros actos es postular el distintivo y conocer si estoy en qué nivel y en cada indicador y en cuáles me tengo que enfocar. Ese es un acto de verdad y hacer algo al respecto. Entonces, yo sinceramente dejo estos, pues de alguna manera, cosas que veo y que tenemos que cambiar. Ahora hablemos de cosas un poco más técnicas, ¿no? O sea, porque luego digo, oye, pero ¿cómo convertimos, ¿no? La responsabilidad social, o qué es lo que busca el distintivo dentro de las empresas? ¿Qué es lo que quiere lograr, ¿no? Entonces, empezando de este lado, déjenme poner el lapicito, ya ni lo veo. Ah, ya está. Empezando de este lado, ay, perdón, vemos, hemos hablado mucho de cómo la responsabilidad social se trata de buscar, eh, de alguna manera, impactar en los grupos de interés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar e involucrar a los grupos de interés. Ese es el primer paso. Eso nos puede llevar a una reputación, o sea, el hecho de que los grupos de interés se sientan escuchados bajo ciertos principios de responsabilidad social como pláticas basadas en el respeto, en la legalidad, en la ética, en la transparencia y en la rendición de cuentas. O sea, no podemos empezar un diálogo con los grupos de interés. No, yo no contamino nada. Oye, pero pues, ¿cómo que no contamina? Pues si eres una minera. O sea, no podemos empezar un diálogo con mentiras. Tenemos que empezar un diálogo una plataforma, desde unos principios. Y fíjense cuáles son los principios de la responsabilidad social. Respeto, o sea, hay que respetar puntos de vista diferentes. No podemos ir en contra de la ley. No podemos hacerlo con ética. Y ética empresarial significa el bien de los demás, el bien de nuestros grupos. No podemos hacerlo sin transparencia, por supuesto. No podemos dejar de decir, bueno, pues, pues de alguna manera, pues hay cosas que no incluimos, entonces no es transparente. No hacemos informes de sostenibilidad, pues entonces no hay rendición de cuentas. Entonces tenemos que hacerlo dentro de ese marco. Y si lo hacemos dentro de ese marco y empezamos a planear, a comunicar, a medir, ¿no? A buscar alianzas que definitivamente querer solucionar algo desde el punto de vista en solitario, ¿no? Pues entre problemáticas tan grandes, pues realmente es crear castillos en el cielo, o sea, no es posible. Entonces, implementar la responsabilidad social tiene que ver con empezar a ver a dónde queremos ir, con comunicar a los actores, con buscar un modelo de valor compartido entre los involucrados, con medir, con impactar y con crear alianzas. Y eso se refleja en los principales ámbitos del distintivo: derechos humanos, prácticas, atención al consumidor, medio ambiente, desarrollo de comunidad y cadena de valor. Y fíjense cómo es importante hacerlo desde una plataforma de gobernanza, es decir, asegurar que las decisiones que se toman en la empresa consideren obviamente la ética y el bienestar de los grupos de interés. Y por último, no podemos hacerlo sin sostenibilidad. Es decir, creer que vamos a resolver los problemas de la misma manera que hemos estado haciendo no es posible. Tenemos que hacerlo con innovación, tenemos que hacerlo con tecnología.
¿sí? Tenemos que de alguna manera salirnos de la caja y empezar a hacer cosas diferentes. Eso es lo que busca el distintivo y ese, si se fijan, es el nivel 5: innovación y tecnología, impacto, valor, ¿no? Entonces, esta es la estrategia del distintivo, ¿no? A 10,000 pies de altura, pero eso es lo que buscamos. Ahora, traducido todavía más en términos de negocio, ¿no? Porque pues, siempre me topo con directores que quieren hablar más del negocio y es lo que entienden, ¿no? O sea, finalmente eso es lo que entienden. Hay que entender que la responsabilidad social se puede hacer de dos maneras: de manera radical o de manera incremental, ¿sí? Eh, y depende del indicador, podemos ir por una postura radical o una postura incremental, ¿sí? Por ejemplo, primero, no empiecen tratando de hacer responsabilidad social o conociendo los grupos de interés. Yo empezaría con un paso todavía antes, que doy por hecho, pero no es cierto que es por hecho, porque durante muchos años di consultoría de estrategia a empresas y algo que me di cuenta es que pocos conocen cómo funciona el modelo de negocio. Hay que conocer cómo funciona el modelo de negocio, cómo diferenciamos nuestros productos y servicios, cómo es la experiencia con el cliente, cómo es nuestra cadena de valor y qué tanto impacta, cómo estamos haciendo nuestra oferta de valor de productos y servicios basado en, ya sea en necesidades, qué grado de automatización tenemos en nuestros procesos y qué tanto monetizamos con información, ¿no? Entonces, hay que entender en dónde estamos parados. Si somos una empresa que tenemos poca automatización, que tenemos pocos procesos formales, ¿sí? Que las decisiones se toman más por intuición, pues no vayamos a hacer algo radical. Mejor empecemos por algo incremental, ¿sí? ¿Qué se refiere? Pues sí, busquemos mejorar la reputación e imagen, ¿no? Definitivo, ¿no? Empezando a tener ambientes de trabajo responsables, haciendo una logística responsable, a tener políticas, reducir los riesgos y empecemos incrementalmente a mejorarlo. Y hasta ahí nos quedamos. Porque cambiar la oferta, automatizar procesos o convertir la información en productos y servicios, pues requiere primero cambiar nuestra oferta a productos y servicios sostenibles, es decir, crear productos que no contaminen, crear productos que incluyan insumos de materiales amigables con el ambiente, regresarlos a la cadena de valor y convertirlo en economía circular. Y algo bien importante, poder demostrar a nuestros grupos de interés que realmente tenemos un producto responsable, con transparencia y con congruencia. Eso es sumamente difícil, ¿sí? No se trata de decir, ahorramos tantos miles o millones de watts. Ah, muy bien, ¿y cuántos produces? Ah, no, pues eso es el 1%. Entonces no estás solucionando nada. O sea, tu huella de carbón es inmensa. Mejor háblame en proporciones, ponme metas, ponme a dónde quieres llegar, porque el decir, dimos 1,000 horas de capacitación. Ok, diste 1,000 horas de capacitación. ¿Y cuántos empleados tienes? 1,000,000, ¿no? Pues entonces, pues no todos recibieron capacitación. Sí, sí, o sea, empecemos a trabajar con transparencia y con congruencia, porque querer engañar a nuestros grupos de interés puede durar un tiempo. Y además, como somos un país que tiene el poco valor de decir las cosas como son, pues a lo mejor, pero al final nos damos cuenta. Entonces, una vez que definamos si va a ser incremental o radical, dependiendo del indicador, pues entonces empecemos a equilibrar lo ambiental, lo social, lo gobernanza y lo económico. Empecemos a crear ese valor compartido a través de innovación y ahora sí impactemos a los grupos de interés. Pero fíjense cómo todo parte de un conocimiento del negocio. O sea, de cómo es nuestro negocio, qué naturaleza tiene, qué impactos tiene, para saber en dónde movernos y en dónde es donde tenemos que hacer algo incremental o radical. Y eso nos permite tener dos tipos de ROI, ¿no? Uno defensivo y uno ofensivo, ¿sí? Para aquellas empresas que están entrando al distintivo,
que obviamente, y que muchas de ellas son pymes, ¿no? Pues les aconsejo un ROI defensivo, o sea, utilicen el distintivo para evitar multas, para reducir costos, para minimizar gastos, ¿no? Inclusive para mejorar la parte de la imagen, ¿no? De alguna manera. Eso es un ROI defensivo. Pero para las grandes que ya llevan varios años, pues entonces ya tenemos que pasar a una generación de iniciativas de responsabilidad social basadas en activar el valor, es decir, pegarle al negocio, o sea, preguntarnos cómo hacemos para aumentar la productividad, para fortalecer de alguna manera la reputación con stakeholders basados en ética y en transparencia, y cómo podemos lograr la innovación, ¿no? Que nos lleve a un capital humano estable, capacitado, comprometido con las ideas. O sea, es un ROI transformacional, un ROI que empieza a cambiar la industria, que empieza a cambiar a sus clientes, que empieza a cambiar a sus empleados, que empieza a cambiar el ambiente. Y no es en todos los indicadores, hay que elegir nuestras batallas. Entonces, dependiendo en dónde estamos, escojamos el ROI defensivo o ofensivo, ¿no? Y de ahí empecemos a trabajar. Ahora, para aquellas empresas que van a empezar en esta ruta hacia el distintivo, ¿no? Pues yo lo que diría es que empecemos con un diagnóstico inicial que pueden de alguna manera, y ese diagnóstico inicial pues tiene que ver con pedir, ¿no? Una plática con nosotros, ¿no? Hablar de su negocio y de algún, o con alguno de nuestros aliados, ¿no? Donde ellos les van a decir de manera gratuita, pues un diagnóstico platicándoles de su negocio, de qué, cómo están, para qué sirve, cuál es el punto de partida, ¿no? ¿Para qué lo quieren? Y de ahí designar ya un responsable, sobre todo si es un directivo. Por eso pedimos la carta de motivos, porque queremos garantizar que el director general está muy consciente de la iniciativa que acaba de entrar. El distintivo es un proceso pues, que incluye muchos matices y muchos compromisos, y es importante que el director pues de alguna manera se encuentre consciente de lo que va a entrar y después registrarse en la plataforma y empezar a postular, ¿no? Hay muchas empresas que me dicen, oye, ¿y si lo hago mejor el siguiente año? Pues, pues si el año que entra me vas a decir lo mismo, mejor empieza a postular, porque el distintivo no es inventar, el distintivo es postula en donde estás y eso te va a decir en dónde tienes que empezar, en dónde tienes que apretar y de ahí tener una ruta, un crecimiento de ruta mucho más efectivo, mucho más real hacia las necesidades de la organización. Entonces, pues esa es la ruta hacia el distintivo y yo estoy seguro que todavía algunos podrían estar diciendo, oigan, ¿y ¿y cuál es el impacto de actuar o qué? ¿Cuál es el impacto de actuar con responsabilidad social? ¿No? Y siempre vuelvo a lo mismo, la responsabilidad social no son producto de grandes cambios o de grandes acciones o de grandes inversiones, es producto de pequeños impactos que se van multiplicando entre los grupos de interés y entre los mismos empleados hasta alcanzar un gran impacto. Y para esto les traigo este video. A lo mejor algunos ya lo han visto, es uno de los mejores de lo que significa responsabilidad social personal y que ejemplifica un poco lo que tenemos que hacer. Paso el video.
เราจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Pues con esto concluyo. Como ven, este video ejemplifica un poco de todo lo que hemos dicho. Mm, el distintivo no se trata de ir al evento que vamos a tener y recibir, no se trata de eso. Sí festejamos, sí les reconocemos, sí metemos capacitación, sí escuchamos a otros, pero el distintivo tiene que ver, realmente, si me preguntan, oye, pues no va a haber un beneficio económico, pues tal vez no lo va a haber, pero sí va a haber un impacto definitivo en el largo plazo, porque es un cambio pequeño que hacemos todos los días, muy pequeño, y de veras, en serio, yo en serio dudaba mucho de que todo esto fuera a funcionar, lo del modelo distintivo, en serio, a veces decía, estoy loco, creo que no va a funcionar. Pero en serio, cuando voy a las empresas y veo lo que han hecho y me cuentan lo que han hecho y lo que han impactado en muchas personas, es cuando en serio me cambia la vida, es cuando digo, valió la pena, ¿no? Todas esas horas extras que le tuve que dedicar a todo esto, solo por ver eso. Y no es uno lo que les puedo contar, o sea, son muchos, muchos ejemplos de cosas pequeñas que iniciaron, que me dijeron, es que nos dimos cuenta en el distintivo y empezamos a cambiar y empezamos a hacer esto y ahora vemos los resultados. Entonces, yo los invito a participar en el distintivo, sí, pero más los invito a actuar con responsabilidad social en cualquiera de sus acciones. Y bueno, con esto concluyo, ¿no? Y bueno, pues concluyo con esta frase de crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor. No son metas contradictorias. Ambos son ingredientes indispensables para el éxito a largo plazo. Muchísimas gracias, ¿no? Por escucharme y espero que esta presentación haya sido de ayuda para dar una idea de lo que es el distintivo. Doctor, tenemos un par de preguntas en el chat. Si me permite, le voy a dar lectura. Dice, ¿cómo podemos demostrar con certeza a la alta dirección antes de la implementación de una práctica que la RSE impacta de manera positiva, por ejemplo, en la retención y atracción de talento? Pues los estudios continúan siendo una narrativa para este grupo y no logran ver los números de la empresa. Pregunta Mariana Moreno. Bueno, pues siempre contesto a este tipo de preguntas con un depende, ¿no? O sea, yo la primera pregunta quería, ¿hay un problema? Es decir, hay alta rotación, hay poca satisfacción, ¿no? Lo están midiendo, ¿no? Porque si hay un problema, entonces hay una solución, ¿no? Pero a veces
Si no reconocemos el problema, vamos con la alta dirección y les decimos, oye, queremos retener, ¿no? Y, oye, ¿y cómo vamos? Y vamos con soluciones como, pues subamos el sueldo, hagamos una plaza más atractiva, le damos mejores, pues, cosas. Y a veces yo digo, no, 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 no necesariamente va así. Hay veces que yo prefiero contratar a personas con poca experiencia, pero con mucha actitud y dedicarles mucho tiempo para que eso y me dan unos resultados impresionantes. Entonces, la lealtad y la retención se logran de primero reconocer. Si hay una alta rotación, la siguiente pregunta es, ¿y por qué hay alta rotación? ¿No? O sea, ¿qué es lo que unas condiciones de trabajo, un bajo sueldo, pocas prestaciones, un ambiente tóxico? ¿Qué es y tienen manera de demostrar por qué es? Ahora también, ¿no? Es algo como me dicen, oye, es que queremos retener a todas las empresas. Eso es imposible, ¿no? No podemos modificar el mercado. Tampoco hay que reconocer cuál es la rotación del mercado. 5%, 3%, 2%. Ah, no, pues estamos en 3%. Pues entonces estás normal que todos son cuestiones de mercado. Entonces no hay un problema, es una cuestión de mercado. Y veo difícil que logres mantener el 100%, ¿no? O sea, no lo vas a lograr. Pero entonces yo lo que preguntaría, o lo que diría esto es, primero identifiquemos que es un problema, después, porque la rotación o la falta de retención de los empleados es un síntoma. ¿Sí? Realmente lo que está abajo es lo que hay que analizar, ¿sí? Existen planes de carrera, existe capacitación, cómo estamos en un benchmarking de sueldo, cuáles son las condiciones de trabajo, existen horarios flexibles, existe ayuda para temas personales, ¿no? Existen principios y valores claros, cumplimos la ley a cabalidad, tenemos a todos a todos nuestros empleados contratados por ley, damos un sueldo digno, etcétera, etcétera. Cuando tengan toda esa radiografía, ¿qué es lo que piden cuando van al doctor? Un doctor, hoy qué tengo, pues tráeme todos tus análisis. Cuando me traigas todos esos análisis o tenga yo todos esos análisis, estoy listo para hablar con el director general o con quien sea y decirle, aquí tenemos un problemón que nos repercute en, déjame decirte, ahora tenemos que ir un poco más allá. ¿Cuál es el problema que nos causa? Porque la retención es el síntoma. ¿Qué es lo que nos trae? Nos trae que perdemos clientes. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a capacitar a personas que no están capacitadas y que atienden mal a nuestros clientes. Para mí es costosísimo que un empleado se vaya en el distintivo, porque ya pues, muchos ya llevan 2 o 3 años aquí conmigo desde que hicimos todo un cambio. Pues claro que me cuesta perder a un empleado, ¿sí? Porque obviamente ya tuvo una capacitación, ya tuvo un entrenamiento, ¿no? Y yo, las primeras preguntas que hago en una entrevista es, ¿qué buscas? Porque aquí lo que buscamos es transformar. Y si tú lo que buscas es un super sueldo y crecimientos, pues vete a los bancos. Ahí seguramente puedes crecer mucho más rápido. Porque aquí lo que hacemos es, damos un sueldo digno, un salario digno, mucho mejor que el mercado, pero definitivamente no somos lo más. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿No? Entonces, hacer esas preguntas difíciles, ¿no? Y reconocer que es muy costoso no retener a un empleado y saber las causas, ¿no? Porque no solamente está ligado a un mal servicio y a una mala lealtad, también está de alguna manera hay muchas pérdidas, muchos costos ocultos, ¿no? Que no vemos cuando de alguna manera no retenemos, ¿no? No podemos formar una cultura, no podemos formar hábitos, no podemos formar en procesos, no podemos hacer, y eso hay que monetizarlo. Por eso tengo pendiente también enseñar a las empresas a calcular el SROI, ¿sí? O sea, por cada dólar que invierto, ¿sí? ¿Cuánto me retorna? ¿Sí? Y es toda una metodología hay que meternos a esos estudios, porque eso es lo que entiende un director general. ¿Sí? Entonces, el primero ya lo tenemos y vamos a hacer el lanzamiento de otro para empezar a hablar la plática de cómo demostrar el valor, ¿no? Y luego hay uno más profundo para cosas más problemáticas, ¿no? Y les voy a decir una, cuando tengo esos estudios, es difícil que un director general diga que no. Les voy a decir por qué. Porque ve el dinero, porque tiene sentido común
empresarial. Entonces, eso es lo que yo haría, ¿no? O sea, por ejemplo, eso es lo que tuvimos que hacer para conseguir el financiamiento del distintivo aquí, que hemos invertido muchos millones de pesos para transformar todo, pero tuve que llegar con ese diálogo. Estamos perdiendo empresas, no estamos generando valor, no tenemos un modelo de mejora continua, la retención es mala, ¿sí? Tenemos una poca recuperación, estamos decreciendo. Cuando puse todo eso sobre la mesa, dijeron, contratado, y empieza a trabajar. Entonces, se trata básicamente de entender el problema. Entonces, yo les diría a esa persona, hay que empezar a hacer esos estudios, ¿no? Y empezar, y ahora con la inteligencia artificial hay muchos benchmarks, hay muchas cosas que puedes adelantar. Eso es lo que aprendimos en el primer curso, ¿no? Hay muchos que decían, oye, pues, ¿para qué vamos a hacer? Es que la inteligencia artificial es algo que nos puede reducir muchos de esos estudios que tenemos que hacer, precisamente para llegar con esa plática con el director general, que sea interesante y que sea de valor. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Héctor de Jesús Valdés y dice, al momento de postular por primera vez y pretendiendo alcanzar nivel 3, ¿debo responder desde el compromiso como nivel 1 y contestar progresivamente la documentación e implementación? En algunas preguntas ya viene un formato sugerido que solamente permite seleccionar algunos checks y escribir en algunos apartados. ¿En esos debemos modificar algún apartado o solamente usar lo que viene predefinido? Bueno, a ver, las primeras preguntas, si quieren llegar a alcanzar el nivel 3, bueno, háganse la pregunta si realmente están alcanzando el nivel 3, ¿no? Es importante no simular. ¿Están o no están? ¿No? Ahora hay matices en cada uno de los niveles. Para algunos implementar es capacitar y publicar la política. Está bien, podría ser una manera de empezar a implementar, pero muy básica, ¿no? No osen poner el nivel 4 si apenas están publicando y capacitando. Lo que yo diría es que sí se tiene que hacer progresivo, o sea, hay que tener muy claro, sobre todo lo que estamos orientando en el plan, es que sepan hasta qué nivel quieren llegar basado en un tema material. O sea, ¿es un tema material o no es un tema material? ¿Qué es un tema material? Algo que impacta positivamente o negativamente a los grupos. Mientras más impacto tiene, entonces es un tema material, de lo contrario no es un tema material. Entonces, eso sería el nivel uno. Después, crear la política. Nosotros hemos puesto varios pues ayudas y guías para empezar con las políticas, pero hoy la inteligencia artificial nos ayuda mucho en la creación de políticas. La gran pregunta es si la política es la adecuada para la empresa, ¿no? Hoy en día, a veces ya hemos, un poco como lo decía el video, hemos delegado nuestra capacidad de decisión y de pensamiento crítico a la inteligencia artificial. No se trata, digo, poner que nos cree una política sobre un indicador lo hace rápidamente. Saber si es la correcta para la empresa es la pregunta que tenemos que hacer y la reflexión y adecuar para postular en el nivel 2. Y después en el nivel 3 es decir, claramente, lo más difícil para una empresa es medir, porque no sabe ni qué indicadores debe de utilizar para medir. O sea, algunos parece ser, pues voy a poner que invertí tanto, voy a invertir que fueron tantas horas, voy a poner unas fotografías que hice algo, voy a poner el pago de mi nómina. No, 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 o sea, eso no es implementar. Implementar es, ¿conoces el problema? Por eso pusimos los templates, que no son obligatorios aún. Todavía queremos que las empresas empiecen a sensibilizarle, pero son indicadores muy relacionados con el problema, ¿sí? Son indicadores que no son fáciles de construir si no tienes una concepción del problema. Eso no quiere decir que sean obligatorios, porque si los hago obligatorios, muchas empresas que están en nivel 3 que apenas inician, pues ya sus evidencias no tendrían sentido. Entonces todavía no es obligatorio, pero aquellas empresas que de veras ya están preocupadas por empezar, ya no digas a impactar, a realmente implementar sobre la construcción de resolver un problema, empiezan a usar los templates y sobre todo a sacar la medición y las evidencias que se necesita para demostrar la implementación. Entonces, no son obligatorios, pero son buenas guías ya muy orientadas al problema y eso es lo que quisimos hacer.
sobre todo en vías que ya estamos poniendo el patrón de desarrollo sugerido a las empresas de dónde deberían de empezar a trabajar. Y entonces, pues como las empresas van a empezar a preguntar, oye, pero ¿qué le llamas tú patrón de desarrollo y qué significa? Bueno, patrón de desarrollo significa impactar en donde están los problemas de la industria. Y segundo, pues obviamente hacerlo con impacto y para eso necesitas empezar a construir estos indicadores en el tiempo. Si no los tienes ahorita, pues empiezas a hacer las preguntas si la política que tienes es la correcta para crear esos comportamientos que quieres cambiar. Básicamente eso es lo que tienes que hacer, pero no se estresen, o sea, lo importante postulen en donde están y tienen cada año para ir mejorando, 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 hasta lograr un buen resultado en ciertos indicadores, ¿no? Entonces, yo a esta persona que dice que si van a postular por primera vez, enfóquense en lo que hacen bien y en lo que no están haciendo ahorita tan bien, pues quédense en un nivel uno o 2, ¿no? Lo que sí recuerden es que no es válido postular todo en uno, porque entonces no hay nada de responsabilidad social, o sea, decir que tienes un plan para todo, no, pero sí es válido de alguna manera considerar que debemos de avanzar en política en muchos de ellos, ¿no? O al menos ya tener conciencia de la política. Yo creo que una postulación relativamente sana para una empresa que acaba de iniciar es 2, 2.3, 2.1, ¿no? Y después de ahí empezar a avanzar a los indicadores y enfoque a los que realmente tienen valor. Pero una postulación en uno, pues prácticamente no van a ser reconocidas como empresa. Adelante. Gracias, doctor. Por otro lado, pregunta Rosana Rejón, ¿cómo manejar los permisos laborales sin que los empleados lo tomen como un derecho adquirido para ocuparlo sí o sí para salir más temprano cualquier día? Lo habíamos puesto para que pudieran hacer trámites como licencia, el banco, etcétera, pero empezaron a decir, quiero salir más temprano porque tengo un compromiso y no creo que se trate de eso. ¿Cómo se convirtió en abuso? Bueno, es una buena pregunta. Y este video, el que pasé de cuando en la película están en una entrevista de liquidación, es importante, ¿no? Cuando creen una política, por eso no hay que confundir la responsabilidad social con bondad o beneficios. Horarios flexibles o permisos especiales, ¿no? Con los empleados para evitar abusos, ¿no? Hay que conocer primeramente un poco de la demografía de nuestros empleados. Normalmente los permisos deberían de empezar, ¿no? Especiales para las personas que realmente lo necesitan, especialmente las mujeres que están a cargo de todo, ¿no? O sea, del hogar, de los hijos y de traer el dinero a casa, ¿no? Que ahora ya se convirtió en una práctica muy común, ¿no? Ahora dice, todos los demás empleados no deberían de tener derecho. No, no es que no deberían de tener derecho, pero por ejemplo nosotros aquí en el área de responsabilidad social pusimos sí permisos, o sea, yo obviamente doy permisos, oye, tengo que hacer esto, tengo que ir a una consulta, me salió algo, pero hay un límite. A partir de 3 permisos seguidos en un mes, se les quita un día, ¿no? Pueden pedir 2 en el mes, pero si caen en el tercero, entonces sí decimos, oye, ya te dimos permisos 3 días, ¿no? O sea, y te tomas, entonces sí, ya agarra un día de vacaciones, porque también se trata de dar a la empresa, ¿no? Entonces, con eso, créanme que el empleado empieza a pensar realmente si vale la pena ese permiso, porque muchas veces me decían, oye, pero digo, ¿por qué no vas el sábado? ¿Por qué no vas otro día? O sea, ¿por qué tienes que hacerlo siempre en horarios de trabajo? ¿No? No, es que, bueno, una vez está bien, 2 veces está bien, ya tres, o sea, sí. Ahora, hay situaciones que también hay que reconocer que son, o sea, yo tengo criterio, ¿no? Como todos tenemos criterios. Hoy es un empleado que siempre ha venido trabajando muy bien y se enfermó su mamá realmente. Bueno, entonces es un periodo en el que, o sea, entonces hay que usar el sentido común. A veces yo en la política también hay que poner y dejar el juicio, ¿no? Humano y realista
de la persona que toma decisiones, ¿no? Pero yo sí confronto a aquellos empleados oye, pues esto ya no es normal. O sea, no podemos estar dándote permisos continuamente, ¿no? Y siempre, a veces se molestan cuando pregunto, oye, que piden un permiso para trabajar en home office o piden un permiso para salir. Ok, ¿cuál es la razón? Y algunos se molestan, sí, pues, es que estás en horarios de trabajo y me tienes que dar la razón y además la documentamos. Porque el día, óiganlo bien, y ya ha pasado que hay una queja sobre mí o sobre cualquier cosa, ¿no? Pues yo digo, a ver, ¿cuántos permisos te he dado en el año? Aquí está documentado, aquí está medido. ¿Te negué tus vacaciones? ¿Saliste tarde? Vamos a ver cuántas veces saliste tarde. Ah, pues no. Y yo te pedí que salieras tarde. Entonces, ¿sí me entienden? Es muy importante medir toda la política. ¿Cuántos permisos te di al año? Porque cuando ponemos los casos así, ¿no? Cuando sentimos que es un abuso, ¿no? Hay que poner, a veces para un jefe, un permiso es una, dices, oye, no, pues lo ha pedido uno en un año. Yo a veces, de hecho, hoy en día es raro que alguien me pida dos en el mes, ¿eh? O sea, y no todos los empleos, la verdad es que es muy raro, la gente se vuelve muy responsable. Y también, déjenme decirles algo, cultiven con el ejemplo. Si yo soy un jefe que siempre llega tarde, que siempre no está haciendo, que no atiende, que no, oye, pues entonces tú qué onda, ¿no? Y pasa, ¿no? O sea, entonces los beneficios son para uno y para otros no, y yo hago, no, o sea, también tenemos que entrar dentro de una cultura. Entonces, yo lo que diría es que revisemos bien esa política, ujú, capacitemos mucho de cómo los directores, gerentes, coordinadores la entienden, pongan casos prácticos, capaciten mucho y oriéntenlos a usar el sentido común, ¿no? Y pónganlo en la política, o sea, no nada se queda y midan. Y creo que eso viene a solucionar mucho los problemas, porque sí, ciertamente, a veces, muchas veces el empleado empieza a confundir, ¿no? Oye, pues me lo diste una vez, pues ahora me lo das todo. No, espérate. No es siempre. Entonces hay que revisar la política porque a veces hacemos mal las políticas. Y la política también con esto quiero llegar a un gran mensaje. La política es un documento vivo que hay que estar revisando continuamente porque las situaciones van cambiando, los contextos van cambiando y lo que antes podíamos estar estableciendo ya no es lo correcto para situaciones futuras porque ha cambiado, ya sea porque está el trabajo en casa, porque ahora los ciertos problemas que ocurrían ya no suceden, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay que estar revisando continuamente las políticas. Sí llega a ser normal, sobre todo cuando somos primerizos en ciertas políticas, y sobre todo con los empleados. Pero no se preocupen, o sea, lo más importante es hagan la política. Hay un error, corrijan y vuelvan a publicar. Oye, y cuando alguien llega, oye, pues sí, aquí está la política. Y dice claramente esto y esto. Entonces, apliquemos la política. Y usemos el sentido común cuando aquellos casos lo ameritan, ¿sí? Que son pocos, ¿eh? La verdad es que si a mí me preguntan cuántos casos he tenido así extremos de que tienen un problema con un familiar y que hay que atenderlo. Me han sucedido dos o tres veces y bueno, claro que los damos, no tenemos ningún problema y no les vamos a descontar los días y no vamos a hacer nada. Y sobre todo cuando en lo regular son empleados que son muy congruentes, ¿no? No me ha pasado con empleados que de alguna manera tienen bajo desempeño porque las políticas son muy claras y los hacemos muy conscientes de su responsabilidad. Eso también es muy importante, como lo hicieron en el video. Oye, ¿te gusta tu trabajo? Esa es la pregunta de alguien que está pidiendo continuamente permisos. Yo ya no haría, oye, ¿y sí será cierto? Más bien le preguntaría, ¿y te gusta tu trabajo? Así me pasó con un empleado, ¿eh? O sea, oye, ¿te gusta tu trabajo? ¿Y qué creen que me dijo? Que no. Entonces fue cuando dije, oye, pues entonces, no, pues el problema entonces es o sea, olvídalo, o sea, si no te gusta tu trabajo, no deberías de estar aquí porque no te gusta claramente lo que haces. Y se vale, ¿eh? Se vale eso. Entonces, pongamos políticas
muy claras, ¿no? Para que los empleados tengan mucha certeza de cómo interactuar. Y si se cometen errores, no se preocupen, los corregimos, se corrige, pero aplíquenla y aplíquenla parejo en todas, o sea, que no difiera mucho en la organización, sino que realmente se base en criterios sólidos. Adelante. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo podríamos definir qué preguntas aplican para nuestra empresa o se tiene que cumplir con todas las preguntas para lograr el distintivo de Marta Nayeli? Bueno, a ver, el instrumento, dependiendo de tu tamaño y de los años, pues eso define el número de preguntas. Ahora, ¿qué preguntas aplican? La verdad es que el distintivo está hecho para ser muy integral, o sea, casi todas las preguntas aplican a todas las empresas y tienen algo de esto. O sea, por ejemplo, CEMEFI, y luego les encontramos ya el sentido, ¿no? Por ejemplo, productos y servicios sostenibles al principio. O sea, no, pues nosotros no vendemos nada de productos y servicios. Y luego dijimos, oigan, no, pero sí, sí, en una cuestión de competencia. Y luego dijimos, oye, sí, porque de alguna manera tenemos naturaleza y le empezamos a agarrar el sentido. Pero hay otros, ¿no? Bueno, nosotros no nos toca ese indicador porque no somos empresa grande todavía. eh, pero por ejemplo, comercio electrónico. Pues MEFI no vende por comercio electrónico nada. Entonces, esos indicadores en donde no aplican, porque no es naturaleza, pues declaren en el uno y justifíquenlos. Entonces, más bien la pregunta no es en cuáles preguntas debemos hacer, más bien en cuáles preguntas deberíamos postular o no, en todas hay que postular. Más bien la pregunta es en cuáles indicadores valdrá la pena llegar más allá del 2. Esa sí es una pregunta interesante porque hay muchos indicadores que valdría la pena dejarlos en 2 porque no hay problema, al menos no grave. Les voy a decir uno que valdría la pena dejar en 2, más, más allá no creo. Trabajo infantil. Trabajo infantil. Si no eres una empresa de agricultura, de manufactura, en donde ese problema sí tiene connotaciones graves, ¿no? Es una empresa pequeña que tienes muy control, que evidentemente no tienes ningún empleado, ¿no? Pues con una política y decirlo, hasta ahí nos vamos a quedar, pues ahí te quedas, ¿no? O sea, aquí nunca mi política es que no vamos a contratar nunca a menores de edad, punto. Y ahorita no hay, somos 5 empleados o 3 empleados, pues no va a haber. Algunos dicen, oye, pero a lo mejor en la cadena de valor, pues, bueno, pues ese ya lo verás en el indicador de cadena de valor y pedirás a tus proveedores que respeten los derechos humanos. Pero ya sería suficiente. No hay que hacer mucho más, ¿no? Porque, pues, de alguna manera no tiene caso. O sea, o sea, ¿por qué quisieras llegar a 5 en algo que no es un problema? Entonces, una manera de empezar a decidir en cuáles de los indicadores que tienen su pregunta correspondiente cada uno vale la pena evolucionar en el largo plazo tiene que ver con un estudio de temas materiales, ¿no? O sea, entonces yo lo que aconsejaría es encuentra aquellos en donde tenés un gran impacto o donde de alguna manera el avanzar en esos indicadores te puede dar un gran valor en el negocio y aquellos en donde no hay un gran valor de negocio o no hay un problema, a veces no hay valor, pero sí hay un fuerte que nos puede bloquear la licencia social, pues esos son en los primeros que hay que avanzar y resta el interés a aquellos en los cuales pues, no es necesario avanzar en este momento, ¿no? Por ejemplo, en una empresa muy chica, querer avanzar en planes de capacitación o en una evaluación para 5 empleados que ahorita estamos más por meterlos al seguro, ¿no? Y tener las prestaciones, pues a lo mejor en esos sí son importantes y son claves y van a tener una relevancia, pero no ahorita. Eso es otro gran problema. Hay temas que son materiales, pero primero hay que trabajar en otros para llegar a eso. Por eso yo he dado algunas pláticas de los ecosistemas de los ámbitos, en donde establezco cuáles son los indicadores primarios que hay que trabajar, por ejemplo, en derechos laborales, después cuáles hay que seguir y después cuáles son los más complejos que son un resultado de todos los demás. Entonces, yo sugiero que vean estas talleres que he dado, que ahí deben de estar las grabaciones, pídenlas a campus, en donde, para que entiendan la naturaleza de los indicadores y sepan, de acuerdo al ámbito, en cuáles deben de empezar a avanzar
para dar nacimiento a indicadores que agregan mucho valor, pero que primero hay que trabajar en los primeros. Entonces, como ven, esto es una cuestión de estrategia, o sea, no es una cuestión simplista de cuáles sí, cuáles no. Hay muchas cosas que hay que cuestionar, que reflexionar, pero lo que sí les digo es que Semefi les ayuda mucho estableciendo el patrón de desarrollo. Si no saben, ahorita es muy complejo. Empecemos a estar igual que la industria, así de sencillo. Y ya después avancemos conforme vayamos aprendiendo más de responsabilidad social, de temas materiales, de riesgos, vayámosle poniendo nuestro propio sazón, ¿no? Entonces, eso sería mi respuesta para esta última pregunta. Gracias, doctor. Pues ya no hay más preguntas. En general en el chat solo agradecimiento y claridad por la charla y creo que eso sería todo de parte nuestra. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.